Bien, comenzamos. Buenas noches. Quería que me recuerden qué fue el último tema que vimos en la clase pasada. El último tema que vimos en la clase pasada, ¿cuál fue? No, profe, no recuerdo, porque ¿Alguno de los 20 que están conectados? Bienes sustitutivos, bienes complementarios, necesidades naturales, sociales, bienes públicos, privados, consumos no competitivos, costos, incremento de la eficiencia entre los bienes y servicios, y lo que vendría a ser más o menos una explicación rápida de lo que es utilidad. Bien. Que hicimos el tema de los vasos de agua, creo. Sí, eso sí. Exactamente. Sí, Creo que hicimos con este gráfico, con esta gráfica hicimos. Ya les muestro bien. Con esta. Sí. Bien. Entonces vamos a seguir. Salimos de las necesidades, que era explicar lo que era el enfoque tradicional de economía, que tenía los recursos, bienes y servicios y las necesidades. Vamos ahora con las definiciones que entran dentro del enfoque tradicional. Ya habíamos visto la de Adam Smith, que decía que economía es la ciencia que estudia la riqueza. Dijimos que ellos, los economistas clásicos, consideraban que aquellos países que disponían de más recursos permitían a sus poblaciones que vivan mejor, alcancen un mejor estado de bienestar. Habíamos visto, obviamente, la clasificación de recursos, la clasificación antigua o tripartita, que era tierra, trabajo, capital, y la clasificación moderna, que eran los recursos humanos, recursos materiales y recursos naturales. Otra de las definiciones de Lionel Robbins, por ejemplo, Premio Nobel de Economía, dice que economía estudia la relación existente entre medios escasos que tienen fines alternativos. Recordemos que los medios son los recursos y los fines son las necesidades. O sea que la economía estudia la relación existente entre ambas cosas, recursos y necesidades. Otra definición nos dice de que economía estudia los asuntos ordinarios de la vida y de la sociedad en su conjunto cuando ellos se relacionan con el uso y el goce de las condiciones materiales de bienestar. ¿Cuál es el uso y goce de las condiciones materiales de bienestar? Es justamente la disposición de bienes y de servicios para satisfacer necesidades. Celia Medina Nava, otra economista, define economía diciendo que economía estudia cómo se satisfacen necesidades materiales y no materiales. La definición de Gregory Mankiw, uno de los libros recomendados y que es bestseller en economía, nos dice que economía estudia cómo se gestionan recursos escasos. En este caso, gestionar es sinónimo de administrar. Es decir, todas estas definiciones entran dentro de este enfoque tradicional. La definición que vamos a tomar como emblemática de este enfoque va a ser la de Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en el año 1973. Este economista definió economía diciendo que economía es una ciencia que estudia cómo una sociedad determinada soluciona su problema económico.
Repito, economía es la ciencia que estudia cómo una sociedad determinada soluciona su problema económico. Acá hay dos maneras de analizar esta definición. La primera es tomarla desde el punto de vista de su forma. Y desde el punto de vista formal, esta definición incluye dos palabras que desde el punto de vista pragmático tienen un gran significado. Por ejemplo, como. Como una preposición que nos indica la manera, el modo en que una sociedad soluciona su problema económico, lo cual nos induce a pensar de que no hay un único modo, una única manera de solucionar el problema económico, sino que hay múltiples maneras de solucionarlo. Y luego tenemos un pronombre posesivo que es su, porque la definición nos dice cómo una sociedad determinada soluciona, y ahí aparece la palabra, su problema económico. Lo cual implica que este pronombre posesivo une o enlaza lo que es el problema económico con esa sociedad que debe solucionarlo. Es importante esto, sobre todo este pronombre posesivo, porque cada sociedad, cada conglomerado humano, que diríamos un poco la nacionalidad que uno tiene, nos hace pensar, actuar de manera diferente que otras sociedades o comunidades, en donde juegan tal vez elementos que genéticamente hemos incorporado ya en nuestros genes, pero también juegan aprendizajes que hemos hecho y hemos adquirido en función de la cultura. Que todo eso significa la idiosincrasia que cada nación, cada estado, cada comunidad posee. A ese respecto, hay un ejemplo palpable de lo que sucedía con Argentina en el año 1985. En ese momento era presidente de la República don Raúl Ricardo Alfonsín y ministro de Economía era un ingeniero, Juan Vital Zurruil. En ese momento Argentina vivía un proceso inflacionario muy parecido al actual. Todavía no habíamos llegado a la hiperinflación, pero afligente. Entonces, Alfonsín instruye al ministro de Economía para ver qué solución darle a este flagelo, porque realmente es un flagelo. Y lo que diseñó Juan Vital Zurruil, fue un plan que se denominó el Plan Austral. Consistía en reemplazar los pesos de aquel momento por los australes, un nuevo signo monetario, en donde se establecía una paridad realmente llamativa y pocas veces vista en nuestra República Argentina, que se establecía de que un dólar costaba 0,75, o sea, 75 centavos de austral. Imagínense ustedes, con menos de un austral, que era nuestra moneda, adquiríamos un dólar. Es decir, una situación inversamente a lo que hoy ocurre. Estamos como en alfa y omega. Ahora estamos en omega. Tenemos que entregar más de 200 pesos para obtener un solo dólar. En aquel momento ni siquiera entregábamos un austral para obtener un dólar. Bien, este fortalecimiento del signo monetario
provocó un freno a la inflación y lentamente el país, el aparato productivo del país comenzó a funcionar, las fábricas se reabrieron, se retomó personal y surgieron nuevas alternativas en donde se contrataba más personas y el empleo creció. En ese momento era presidente de Brasil, nuestro país hermano, socio del Mercosur, Fernando Collor de Mello, y tenía un ministro de Economía, de Facenda en realidad, ministro de Hacienda, y en aquel momento, no me recuerdo el nombre del ministro de Hacienda de Brasil, que Collor de Mello visita la Argentina. Evidentemente, Alfonsín le comentó sobre el éxito del Plan Austral, que se lanzó el 1 de mayo de 1985, y Collor de Mello quedó entusiasmado porque en ese momento Brasil vivía una situación inflacionaria. Pero claro, la inflación de Brasil nada que ver con la inflación argentina. Las tasas mensuales que ellos tenían de crecimiento del nivel general de precios eran ínfimas comparadas con las nuestras. Alfonsín instruye a Vital Surruil que le explicara al ministro de Hacienda de Brasil cuál fue el plan. En Brasil se aplica el mismo plan, solo que se llamó el plan cruzado. Se reemplazó el cruzeiro, que era la moneda de ese momento en Brasil, por el cruzado. Entonces, con 100 cruzeiros de aquella época, era equivalente a un cruzado. También provocó un fortalecimiento del signo monetario, que es importantísimo esto, y bajó la inflación, los índices inflacionarios en Brasil, tal cual como en Argentina. Pero, ¿qué pasó en Brasil? Al fortalecerse el signo monetario, eso provocó que 20 millones de personas que estaban excluidos del mercado entraran en el mismo y por lo tanto comenzaron a demandar bienes a los cuales antes no tenían acceso. Por ejemplo, cocinas, heladeras, televisores, etc. Entonces, ¿qué ocurrió? Aumentó la demanda de esos bienes, la oferta de bienes se mantuvo constante. Recuérdense que las empresas que fabrican estos bienes, sus planes de producción lo elaboran en este año, pero es el plan de producción del año que viene. Es decir, no se puede variar de un día por el otro. Entonces, la demanda creció, la oferta permaneció constante, entonces se produjo una escasez de bienes y como consecuencia de eso los precios se dispararon. En otras palabras, volvió la inflación a Brasil mucho más agresiva que antes y terminó costándole la cabeza al ministro de Hacienda y casi cae el gobierno de Collor de Mello. ¿Qué es lo que sacamos como enseñanza de esto? Que cada sociedad, cada comunidad de individuos debe ser la encargada de solucionar el problema económico que la afecta. No se puede usar una receta exitosa en otro país, aplicarla en ese país. Dicho de otra manera, si aplicamos el plan alemán o el plan japonés o norteamericano o el que fuere en la Argentina, es muy probable que no dé los resultados iguales, idénticos, que en aquellos países, simplemente porque la idiosincrasia nuestra es diferente que la de ellos. Imagínense Japón con Argentina. Japón es un país oriental, nosotros somos occidentales. ¿Y qué significa lo uno y lo otro? Que los orientales, al revés que los occidentales, son sociedades que tienen una propensión o ahorran mucho con
respecto al consumo que realizan. Es decir, el consumo es este, pero el ahorro es este. En cambio, en las sociedades occidentales, a la inversa, el consumo es mayor y prácticamente el ahorro es prácticamente nulo. ¿Qué implica eso? Que si no ahorramos, las generaciones del futuro están condenadas a vivir igual o peor que las generaciones actuales. En cambio, en aquellas sociedades que actúan de manera diferente que nosotros, las generaciones futuras van a tener acceso a un mejor nivel de vida que las del presente. Eso es realmente progreso. Bien, vamos ahora a analizar lo que es un problema económico. Dijimos que un sistema económico muestra las relaciones existentes entre la tecnología o estado de las artes y los recursos disponibles. Es decir, que lo que relaciona es lo que trata de medir en realidad el sistema económico es la eficiencia que ese sistema económico tiene frente a los demás. Entonces, un problema económico existe cuando recursos que son escasos son asignados a la satisfacción de necesidades alternativas. Es decir, que lo que veíamos en el enfoque tradicional, que tenemos los recursos, que dijimos eran medios, que eran escasos, que había que transformarlos mediante un proceso productivo, aplicándoles tecnología en bienes y servicios diversos, luego distribuirlos para satisfacer necesidades. Las necesidades que eran fines eran ilimitadas y por lo tanto se transforman en alternativas. Es decir, que estábamos viendo en esa imagen del modelo tradicional justamente la presencia de un problema económico, porque es cuando se asignan recursos escasos a la satisfacción de necesidades ilimitadas o alternativas. Si eso es un problema económico, ¿cuál será un problema tecnológico? Un problema tecnológico es cuando recursos que son escasos son asignados a la satisfacción de un solo fin, es decir, de una única alternativa. Eso es un problema meramente tecnológico. Para que sea económico es que hayan fines múltiples, y cuando hay fines múltiples hay que analizar cada una de las alternativas, porque tal vez entre ellas haya alternativas que son antagónicas. Conseguir una implica desechar la otra. Bien, por ejemplo, podemos decir, queremos fabricar un avión que desarrolle una velocidad de 10.000 kilómetros por hora. Bien, hasta allí lo que hemos planteado es un problema tecnológico. Ahora, si incluimos más necesidades, como por ejemplo, queremos diseñar un avión que aparte de desarrollar esa velocidad, permita transportar a 1.500 pasajeros y que sería un requerimiento. Luego, que tenga una capacidad de carga de un tonelaje equivalente al avión de carga de mayor capacidad existente, segundo requerimiento. El tercer requerimiento, vamos a la cuarta necesidad. Queremos que este avión sea más seguro que los actuales. Incluimos una necesidad más, que use para desplazarse energía no convencional, no nafta de avión, sino que use energía magnética, energía solar, etc. Y luego, como otro requerimiento, necesidad más, que este avión utilice materiales ultra livianos. Bien, comenzamos a analizar estas alternativas y de repente,
cuando analizamos de que permita tener esa capacidad de carga que pretendíamos y transportar esos 1.500 pasajeros, implica que no podemos utilizar materiales ultralivianos. Entonces, optamos por esta alternativa y desechamos esta otra. Y así vamos obrando y eligiendo entre alternativas. Entonces, estamos asignando recursos escasos a necesidades alternativas, en este caso, eran las que hemos planteado. Eso es estrictamente lo que denominamos un problema económico. Vamos a analizar ahora, además del problema económico, ya estamos analizando lo que sería el contenido, el fondo de esta definición, lo que es una sociedad determinada. Una sociedad determinada es una figura que, desde el punto de vista institucional, una sociedad o conjunto de individuos adopta para encarar la satisfacción de su problema económico. Es decir, que sería un tipo de arreglo institucional. Eso se denomina una organización económica. Entonces, la organización económica es un tipo de arreglo institucional que permite o que tiene por finalidad salvaguardar los derechos de propiedad de sus integrantes. O sea que la finalidad de la existencia de las organizaciones económicas, que son tipos de arreglos institucionales, es la salvaguarda de los derechos de propiedad de sus integrantes. ¿Cómo se clasifican las organizaciones económicas? La primera organización económica que podemos abordar es el sistema de castas. El sistema de castas es originario de la India. Casta significa Varna, es el significado de Varna, del sánscrito, que es un idioma ancestral de la India, que significa factores heredados que permiten clasificar al individuo desde el punto de vista social, laboral y también familiar. Es decir, que castados. Por lo tanto, cada casta es un estrato social independiente de las demás. ¿De dónde viene este sistema de estratificación social hereditario? Viene de una de las religiones principales que tiene la India, que es el hinduismo. El hinduismo cree en una figura equivalente a su dios, Purusha, que se denomina Brahma. Entonces, la creencia de ello es que las castas sociales surgieron de algún lugar del cuerpo de Brahma, de su dios. Entonces, la casta principal sería un triángulo equilátero, la que está en la parte de arriba, la última, es la casta de los brahmanes. Los brahmanes han surgido, esa casta se ha creado de la boca de Brahma. ¿Quiénes son los brahmanes? Es la clase dirigente. Entonces están los académicos, los sacerdotes, son la clase dirigente. Bien, luego están los Vaishyas con B corta, que surgieron de los hombros de Brahma. Está constituida esta casta por los políticos, por los militares y por los agroganaderos,
empresarios fuertes. La tercera casta, en orden ya de prelación desde la mayor a la menor, surgió de las caderas de Brahma. Es la casta de los kshatriyas. Los kshatriyas son los pequeños artesanos, pequeños comerciantes. Esa es la tercera casta. Y la última casta surgió de los pies de Brahma. Es la casta de los shudras. Los shudras surgieron de los pies de Brahma. Esta está constituida por los obreros y empleados. Bien, si uno sigue el camino fijado por Brahma, el dios en el hinduismo, es decir, sigue Varna, que sería el camino, y al seguir el camino ese, uno se reencarna en la casta inmediata superior. Recordemos que dijimos de que permite clasificar socialmente al individuo, estamos diciendo en qué casta, determina también, es decir, ese es su status quo, determina también en qué puede trabajar. Ahí decíamos la casta, por ejemplo, de los shudras son empleados y obreros. Las otras castas no pueden trabajar en ese tipo de labores. Y luego permite clasificar desde el punto de vista familiar o social, que sería con quién uno puede casarse. Uno no puede casarse con gente que pertenezca a otra casta, sea superior o inferior, no. Uno debe contraer matrimonio con gente de la misma casta. En otras palabras, el que nació obrero va a ser obrero como lo fue su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, y como lo serán sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y toda la descendencia que siga. Van a ser en esa casta. Si esa persona, una vez que muera, ha seguido el camino fijado por Dios, el camino recto, entonces se va a reencarnar en la casta inmediata superior. Esta casta inmediata, la reencarnación, se cree que se da entre el tiempo terrestre de 800 a 1000 años. ¿Qué pasa con los que están en la casta más superior, que sería la de los brahmanes? Cuando ellos mueren, si han seguido el camino fijado por Dios, se unen a la Jerusalén celestial, es decir, se unen al pueblo de Dios, diríamos equivalente a lo que sería en la religión católica apostólica romana, que si uno ha seguido el camino recto, al ir al juicio una vez que uno muere, puede llegar también a la Jerusalén celestial. Pero a diferencia también, si uno no ha seguido ese camino, en el caso de las castas, puede descender de castas. Incluso la última casta, dijimos los shudras, y todavía hay subcastas que están, diríamos, los parias o gente castigada, en donde a esas personas únicamente se les permite salir de noche. Y el único empleo que pueden tener es limpiar las letrinas con sus propias manos. Es el único empleo que pueden tener estas personas, para que vean más o menos la rigidez que tiene este sistema de castas. Este sistema, que dijimos viene del hinduismo, también impera en lo que es el sistema económico adoptado por la India. Por eso es que la India tiene bolsones de mucha pobreza, pero también hay lugares de mucha riqueza y de gente también muy talentosa. Recordemos que muchos de los servidores de Internet, una gran parte, están justamente en la India.
Bien, bien, ese es el sistema de castas. El segundo sistema es el sistema autocrático. Esta palabra deriva de autocracia, que significa que las decisiones, en este caso en materia económica, surgen de la voluntad de una sola persona. Por ejemplo, de gobiernos autocráticos en la antigüedad, el cacique de la tribu. El cacique tenía su consejo de ex caciques, de ancianos, que lo asesoraban, pero el único que tomaba decisiones en esta materia, económica obviamente, era el cacique. Él decidía cuándo la tribu salía a cazar, cuándo tenía que cultivar, etc. Únicamente lo decidía. Son gobiernos autocráticos, como sería el caso de Putin en Rusia y como fue el caso de Fidel Castro en Cuba, o bien lo que también se está viendo en Venezuela con Maduro. Gobiernos autocráticos porque las decisiones emanan de la voluntad de una persona. Bien, pasemos a la tercera organización económica o tipo de organización económica. La clasificación que hemos hecho no implica que sea un orden como la casta de la mejor a la peor, sino que es simplemente enumerarlas. Entonces aparece la organización económica capitalista. La organización económica capitalista es conocida también con dos nombres: soberanía del consumidor y libre empresa. Soberanía del consumidor quiere decir de que en este tipo o clase de organización económica, el consumidor es soberano, en el sentido de que es quien elige qué bien consumir. Es como que ejerce su soberanía, equivalente a cuando uno vota en una elección, ejerciendo justamente la libertad y soberanía para poder hacerlo. Lo mismo el consumidor, como lo hacemos nosotros, elegimos qué bien consumir y cuándo vamos a adquirirlo. Es decir, que no hay nadie que nos esté coercionando de alguna manera para que elijamos tal o cual bien. Eso es soberanía del consumidor. Es decir, que el consumidor, cuando compra un bien, lo que estamos haciendo es brindándole información a los inversores o empresarios sobre cuáles son nuestras preferencias. Y ellos van a invertir en aquellas actividades que sean más preferidas frente a otras, y obviamente obtienen allí una mayor rentabilidad. Un ejemplo típico actual es la proliferación de cervecerías artesanales, es decir, un buen negocio, y por esa razón es que se van multiplicando hasta que llegue un momento, hemos visto lo que era la utilidad marginal luego va a ser decreciente, porque cada vez que se incorporan nuevas unidades, nuevas cervecerías, hace disminuir proporcionalmente también el beneficio de las demás. Lo mismo, se recuerdan, ocurrió con los famosos ciber, que fueron una explosión hará 10 años atrás, y hoy no sé si todavía queda alguno, como lo fueron también los videoclubs. Bueno, como ejemplo que podemos citar de esto. Bien, libre empresa significa de que en este tipo de organizaciones no existe impedimento legal alguno para constituir una empresa. Obviamente que desde el punto de vista legal no se puede constituir una sociedad de objeto prohibido, que sería, por ejemplo, dedicarnos al contrabando, a la comercialización de drogas o a la trata de blancas. Son sociedades de objeto prohibido, por lo tanto no se pueden constituir. O aquellas que atenten, tenemos una ley de la discriminación
que atente contra justamente o las buenas costumbres o que discriminamos a las personas. Por ejemplo, una sociedad en la que únicamente los socios sean todos rubios, o que todos sean de habla inglesa, acá en la Argentina, por ejemplo. Es decir, no se puede constituir este tipo de sociedad. Todo lo demás está permitido. Como bien lo dice, lo que no está prohibido está permitido, lo dice una gran frase, un adagio que es verdadero. Bien, ahora, el capitalismo, ¿en qué se basa? Los pilares que sustentan esta doctrina capitalista son tres. Uno lo es la automatización, el otro es la propiedad privada y el tercero sería la herencia. La automatización significa que en este tipo de sociedades o de organizaciones económicas no existe persona alguna que tome decisiones por otra u otras. Hemos dicho lo de soberanía del consumidor. Y todo esto se hace a través del mercado, en donde los oferentes participan y participan también los demandantes. Y uno elige libremente cómo asignar los recursos en los bienes que uno necesita. Eso es automatización. Y la segunda acepción, o tal vez la primera acepción de esta palabra, es que este tipo de organización económica no es fruto de la creación de ningún hombre, o sea que ninguna mente la pergeñó, sino que se cree que surgió de manera espontánea a medida que el accionar del hombre en el mercado creció. Luego tenemos la propiedad privada. Esto significa que los factores o instrumentos de la producción, que serían los recursos, son de pertenencia de los particulares. Es decir, que la tierra, el trabajo y el capital pertenecen a los particulares, no al Estado. Decíamos hace un momento que las organizaciones económicas tienen por objeto proteger o salvaguardar los derechos de propiedad de sus integrantes. Los filósofos que defienden a la propiedad privada dicen de que es un incentivo para la acumulación de riqueza, de bienes, y que ese incentivo hace que el hombre trabaje más si se une con el tercero, que es la herencia, que la herencia sería que los bienes o el patrimonio de una persona pueden ser transferidos de manera gratuita a sus derechohabientes. Derechohabiente, de acuerdo a la ley, son los hijos. Si uno no tiene hijos, son los padres. Si uno no tiene padres, los hermanos. Es decir, establece una línea sucesoria. Al instituirse la herencia, es otro incentivo para la acumulación de bienes, porque uno como padre siempre busca que sus hijos tengan un mejor pasar que uno. Entonces, uno quiere proveerlo de la mayor cantidad de bienes para que ellos tengan un futuro mejor, vivan mejor que lo que vivieron sus padres. Los filósofos que defienden la propiedad privada dicen de que esto contribuye para el mantenimiento de la paz social. Es decir, que al instituirse, eso hace que nadie pueda apropiarse de lo que no es propio y por lo consiguiente considerado es un delito. O sea que se protege por la ley la propiedad privada. Ahora, también hay filósofos religiosos que dicen de que no es así, sino que para que exista la paz social es necesario que el hombre
esté en paz consigo mismo, y si está en paz consigo mismo, no va a atentar contra la paz de sus congéneres. Bien, son dos visiones. No vamos a decir quién tiene la razón o deja de tenerla, pero es necesario que la conozcamos. Bien, con eso salimos del capitalismo y vamos a la otra organización económica, que es el socialismo, o la organización económica socialista. El socialismo, al contrario que el capitalismo, sí reconoce un creador. Ese creador fue Karl Marx. Marx fue alemán, su nacionalidad es alemana. Y luego las ideas de Marx las siguió su discípulo Engels, que son los creadores o los padres del socialismo. ¿Por qué surge el socialismo? Porque Marx se puso a observar qué ocurría en las sociedades capitalistas. Marx vio que en las sociedades capitalistas había dos clases sociales bien diferenciadas. Lo que él llamó la burguesía, o los dueños del capital, lo que serían para nosotros los empresarios, y luego el proletariado, que para nosotros serían los obreros, los empleados. Marx decía que si ambos se unen, eso hace de que se pueda llevar a cabo un proceso productivo, porque unos ponen los recursos materiales, los recursos naturales, y los otros ponen sus recursos humanos, es decir, sus talentos físicos y mentales, para la elaboración de un producto. Entonces decía Marx que si ese producto al venderse genera un ingreso, entonces ese ingreso tendría que dividirse en partes iguales entre los que han participado en la elaboración del mismo, del producto. 50% para los burgueses, 50% para el proletariado. Pero ¿qué observó Marx? Que al obrero o empleado se le pagaba un salario, y ese salario era sensiblemente inferior a ese 50% que le tocaría. Entonces, ¿qué ocurría? Que en vez de tocarle repartir el 50%, el salario equivale a un porcentaje mucho menor, y por lo tanto el empresario se queda con el 50% que es propio, más esa parte que Marx le denominó la plusvalía, es decir, un plus de valor que se queda injustamente, a su criterio, el empresario. Entonces, ¿eso qué hace? Que la burguesía crezca en términos de riqueza, y que el proletariado, que es mucho más numeroso, cada vez sea más pobre, cada vez va a repartir menos. Entonces estas clases sociales cada vez se van a separar más, hasta que la opresión sea tal que el proletariado se rebele y genere una revolución, y de esa manera se implante el socialismo. Entonces, Marx, para atacar al capitalismo, diseña el socialismo y dice: el capitalismo está basado en la automatización. Ahora, en el socialismo nosotros vamos a anular la automatización y vamos a imponer la planificación. Quiere decir que acá la automatización, decíamos que ninguna persona en este tipo de organizaciones toma decisiones en nombre de otra u otras, sino que lo hace libremente. Es decir, que son sociedades totalmente descentralizadas, organizaciones económicas.
En cambio, acá hay una planificación. Y si decimos planificación es porque hay un planificador o bien un buró, un conjunto, un comité de planificadores. Es decir, hay un gran centralismo. El planificador es el que determina en función de las necesidades que tiene el país qué es lo que deben hacer las empresas en función de ese plan que diseña. En segundo lugar, a la propiedad privada le antepone la propiedad estatal. La propiedad estatal significa que los recursos o factores de la producción son de propiedad del Estado. Ya no son como en el capitalismo de los particulares. Acá es el Estado. Y luego elimina la herencia, no existe, y con eso se le pone fin a lo que sería el capitalismo. Pero, ¿cuál era la idea que tenía Marx? Marx decía que el hombre puede trabajar, acumular bienes, es decir, tener riqueza. Supongamos, uno trabaja, luego hace una pequeña fábrica, por ejemplo, para hacer escobas. Esa fábrica crece y uno comienza a diversificar y comienza a fabricar escobillones, luego otros productos de limpieza, etcétera, va creciendo. Luego, con todo lo que esa persona gana, invierte en otra fábrica de, por ejemplo, de perfumes. Y así, va diversificando y esa persona va acumulando riqueza y que va volcándolo también a su patrimonio personal en términos de automóviles, de casas, de yates. Ustedes ven cómo los jerarcas empresarios, no jerarcas, los empresarios que han sido favorecidos por el gobierno autocrático, por ejemplo, de Putin. Creo que es Gazprom, una de las sociedades que lleva el gas a Europa, y que esos magnates rusos, está por ejemplo, creo que hay uno, Abramovich, que es el dueño del Chelsea, creo que era uno de los, o el Manchester, no me recuerdo, no, o el PSG, bueno, uno de los clubes de fútbol. El Chelsea, bien. Es decir, son los que han recibido el beneficio a través de las licitaciones que ganaron a los efectos de la instalación, por ejemplo, del gasoducto, y son magnates. Y digo esto, ¿no? Magnates, para que ustedes vean de que en el socialismo también los que están cerca del poder viven bien. Marx decía, para que entendamos lo que era la propiedad estatal, en el ejemplo de la persona esta que yo decía que iba creciendo, comprando propiedades, yates, etc. Cuando esa persona moría, al no existir la herencia, esos bienes allí pasan a poder del Estado. ¿Qué debía hacer el Estado? Distribuir esos bienes entre los más necesitados, aquellos que hoy denominamos los que no están incluidos, entre los más pobres. Entonces Marx decía de que al cabo de un tiempo bastante prudencial, un largo plazo, iba a haber una sociedad más igualitaria en términos de recursos económicos para que todos pudieran vivir medianamente bien. Pero lo que no consideró Marx es que el hombre de por sí es egoísta, o sea, quiere las cosas para él, y eso lleva a la acumulación de riqueza. ¿Y quiénes eran los que acumulan en este tipo de sociedades autocráticas? Lo acabo de decir. O el autócrata y la gente que está alrededor de él, los funcionarios, más la gente que benefician a esos funcionarios, son los que de repente se transforman en una élite, como sería la burguesía antiguamente, y siguen habiendo el proletariado existiendo abajo. O sea que la gente sigue siendo pobre, pero hay gente que está rica. Ese es uno de los motivos por los cuales en aquel momento
mucho antes que Putin, Gorbachev, generó la perestroika, que significó la disolución de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como consecuencia de que él había observado de que lo que se había luchado en el año 1917 contra el zarismo y la sangre real, que era la élite de aquella época, existía ahora otra élite, que eran todos esos jerarcas que estaban en el gobierno, funcionarios del gobierno, que eran ricos, entonces que había fracasado el socialismo y por lo tanto él hizo reformas de la estructura económica que permitieron una apertura, diríamos, más occidental a través del mercado. Por supuesto que ahora vino o está al frente de Rusia un hombre como Putin, que ustedes ya están viendo o estamos escuchando, el tema este de la guerra con Ucrania y las decisiones que toma. Y obviamente eso va a repercutir en la economía rusa, simplemente ¿por qué? Porque el planificador, en vez de destinar al planificar recursos para que la gente viva bien, medianamente bien, produciendo los bienes que necesitan, como por ejemplo producir trigo o producir otras cosas, lo van a destinar a todos esos recursos productivos a fabricar más material bélico, justamente por la guerra. Y eso implica que esa sociedad que va a estar en guerra, la sociedad rusa, sus pobladores, van a descender en el nivel de vida, se van a empobrecer. Bueno, eso es lo que trae toda guerra. Por supuesto que en toda guerra siempre hay los que ganan y los que pierden. En el caso nuestro, en cierta forma es un beneficio, porque hablan de que eso va a repercutir en inflación en los países. No es tan así en el caso nuestro. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo con los productos que nosotros estamos exportando, sobre todo los agrícolas, y obviamente también van a ser así a pesar de las trabas que pone el gobierno en los ganaderos. Los commodities, etcétera, que se hacen, tienen un gran valor hoy en el mercado, justamente ¿por qué? Porque se están destinando en esos países recursos a la guerra y no están produciendo esos bienes y por lo tanto la demanda de esos bienes que necesitan para vivir crece y naturalmente al crecer y la oferta permanecer constante, eso hace de que los precios internacionales del maíz, de la soja, del trigo crezcan. Bien, esa es la organización económica socialista. Vamos ahora a la última organización económica, que son las organizaciones económicas mixtas. Ya el mismo nombre nos está diciendo de que es una mezcla de capitalismo con socialismo. En el mundo actualmente casi, no digo todas las naciones, sino la mayoría, son organizaciones mixtas, algunas en donde predomina mucho el capitalismo y en otras en donde predomina el socialismo. Por ejemplo, en nuestro país, que en la próxima clase lo veremos qué tipo de organización económica. ¿Cómo dijo que se llama, profe, el sistema? Mixto, Ah, bien, gracias. de mixtura, ¿eh? Una mezcla de ambos. Entonces, si prevalece el capitalismo, como en el caso nuestro, de Argentina, tenemos el libre mercado, cada consumidor elige qué bien consumir, como así los empresarios pueden dedicarse a producir no lo que ellos quieran, sino naturalmente lo que los consumidores prefieren, y lo hacen de manera libre a través del mercado. Eso es organización capitalista. Pero, por ejemplo, como organización socialista, tenemos el sistema jubilatorio. El sistema jubilatorio actual, con la ley 24.241, que es el régimen común, régimen de jubilación ordinaria, cuando uno cumple los 30 años de servicio y los parámetros de edad
que en este caso están en los 65 años, uno accede al beneficio jubilatorio. ¿Y cómo se liquida la jubilación? Se toma el promedio de los últimos 10 años de las remuneraciones que uno tenga o haya tenido. Naturalmente se divide en esa cantidad de meses y lógicamente, a raíz de la inflación que tenemos, la jubilación actual debe estar en el orden del 40% de lo que uno cobraba al momento de jubilarse. Y es un sistema que está pensado en que los que más tienen o más hayan ganado aporten para que ese aporte se vuelque hacia aquellos que menos aportaron, porque tenían sueldos menores, para tener un tipo de jubilación más, diríamos, más cercana en cuanto a la cantidad que los beneficiarios reciban, que ellos llaman más justa. Para mí es una cosa injusta, porque si uno se sacrificó y aportó más, a mi criterio merece un retiro mejor que aquel que no se sacrificó, no aportó o aportó mucho menos y que quiere hoy tener una jubilación igual que el otro. Yo creo que es un régimen injusto. Antes en la época de Menem existían las AFJP, que eran las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. ¿Cómo funcionaba eso? Cuando uno tenía el primer trabajo, tenía un menú, un listado de AFJP y uno elegía en cuál de esas AFJP iban a ir a parar las retenciones que le hacen a uno para fines jubilatorios, más los aportes patronales que hace obviamente el empleador. Y eso generaba el fondo jubilatorio de uno. Ese fondo jubilatorio estaba identificado con el número de documentos de cada persona. Entonces, si uno trabajaba en un trabajo, acumulaba. Si tenía 2 trabajos, acumulaba más. Si tenía 3, más. Es decir, a mayor sacrificio, acumulaba más monto. Por otra parte, permitía también realizar aportes voluntarios para que el fondo creciera. Al llegar a la edad, por supuesto que la administradora con esos fondos invertía y lo hacía crecer más con intereses y con ganancias que obtenía, de manera tal que lo que uno había acumulado a lo largo de esos 30 años que exigía la ley de aportes y de retenciones, generaba un fondo. Entonces, cuando uno cumplía los parámetros legales, se jubilaba. ¿Y cómo era la jubilación? En función del fondo que cada uno tenía disponible. Podía pactar, cobrarlo ya en el momento, como si fuera un seguro de retiro. Podía también pactar una renta vitalicia hasta el momento en que fallezca, o bien una jubilación como en ese momento se calculaba. Eran las 3 alternativas que uno decidía. Ese sistema es capitalista porque está pensado de manera individual en función de la persona. En cambio, cuando se piensa en todos, en el colectivo, diríamos, estamos ante el socialismo. Otro ejemplo de socialismo fue acá en Tucumán, sobre todo, que afectó el cupo azucarero hace muchos años atrás. A cada cañero, hagamos de cuenta que con el Google Maps tomamos las parcelas de tierra de acá de Tucumán y vamos dividiendo en función de las plantaciones que hay, el rendimiento que existía, y se le va dando un cupo a cada uno. Si uno mejoraba el rendimiento, obviamente la cantidad de caña era mayor que el cupo en azúcar que le daban a un rendimiento del 10%, y por lo tanto esa caña que sobraba, el ingenio la recibía, pero no para azúcar, sino la recibía para alcohol. Y el pago que el cañero recibía para alcohol no era el mismo que la misma caña para azúcar. Entonces,
eso es planificación y es socialista. Bien, con estos ejemplos terminemos ya con las clases de organizaciones económicas y con eso finalizamos también la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta para hacer, la realizan. De lo contrario, que tengan unas buenas noches y además, para todos los que trabajen, que pasen un feliz Día del Trabajador, incluidos también aquellos que solo estudien, porque estudiar es un tipo de trabajo intelectual y que cuesta mucho más que trabajar con las manos. Bien. Entonces, feliz Yo Día sí tengo una duda. del Trabajador para todos. Sí, Lucas. ¿Venezuela sería un modelo socialista o sería mixto? Porque dentro de todo sí tiene como, Mixto. no Mixto. libre mercado, pero Claro. sí. Es un mixto. Predomina, el socialismo, pero hay cosas de capitalismo. Ah, bien, gracias. Sí. Hasta el mismo Estados Unidos tiene también mucho capitalismo, pero tiene también socialismo. O sea, se podría decir que el Estado capitalista puro ya no existe. No existe. Prácticamente todos son mixtos. Algunos con más de socialismo que de capitalismo o a la inversa. Bien. Gracias. Profe, Sí. yo tenía una duda porque esta es mi primera clase con usted y yo no estoy inscrito en el aula virtual todavía. No, el aula virtual no tenemos problema con el aula virtual. Lo importante es que aparezca vos en el listado del CISACAT. Mientras estés allí, no hay problema porque nosotros nos manejamos con este sistema a través del WhatsApp y utilizando Google Meet para las clases. Bien, y con respecto a los trabajos prácticos, ¿hicieron alguno? No, todavía ninguno. Vayan pasando sus nombres y poniendo presente como hacemos todas las clases a los efectos de que vamos cerrando ya. Profe, otra duda con respecto a la presencialidad, ¿se ha tratado algo? ¿Usted sabe si... Con respecto a la presencialidad, tengo entendido que el Departamento de Ciencias Básicas ha resuelto de que durante el primer cuatrimestre las materias que se dicten sean virtuales. Y yo estoy de acuerdo porque en este momento, algunos ya se han retirado, figuraban 43, pero en realidad en eléctrica, cursantes, de acuerdo al CISACAT, actualmente hay 64. Es decir, un número bastante elevado que no entran en ningún aula ni tampoco de las grandes en la nueva, y menos en la que está asignado justamente para cuarto de eléctrica, que es un aula en donde no entran más allá de 25 personas. Y si tenemos que tomar la distancia establecida de 1 metro, 1,5 metros, y lógicamente entrarán 10 en el aula o menos, lo cual volvería imposible. Y si tomáramos las aulas grandes, entrarían 25 a 30 personas y el resto no. Es decir, que tendremos que entrar en un sistema híbrido, con el agravante que solo hay 4 aulas híbridas y que no podríamos, en los tiempos que estamos, compartirlo. Así que yo creo que se va a seguir virtual durante el primer cuatrimestre, por lo menos en la materia de ciencias básicas. Bien, sí tenía esa duda porque vi que éramos más, parece un poquito, éramos 43 personas. Sí, no, pero en el CISACA hay mucho más que algunos cursan o no. Por eso es importante que vayan colocando los presentes ahora para que yo de esa manera sepa quiénes están ausentes y los que asistieron. Profe, Sí. ¿el presente se lo coloca acá en el chat de la videollamada o se lo coloca en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp? Como vos quieras. Yo he visto ahora varios que me ponen presente acá, no tengo problema, o si no, en la videollamada o en el WhatsApp lo pueden hacer también. Ah, bien, profe, gracias. Bien, listo, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego y feliz día.